¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros de prepa en línea CEP. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión en vivo número 3 que tenemos de este módulo 8. Mi nombre es Luis Javier Vázquez Rodríguez. Voy a ser su facilitador, su asesor virtual durante la conducción de esta sesión. Y bueno, así como hemos venido trabajando ya en la semana número 3, ¿no? Qué rápido se pasa el tiempo, como pueden bien darse cuenta. Rapidísimo que se va esto, entonces hay que pues aprovecharlo, hay que estudiar, hay que pensar, hay que leer y hay que escribir, que creo que es lo más importante y sobre todo pues la función que se quiere lograr en, en prepa en línea CEP. Entonces, dándole la más cordial bienvenida, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, revisando la orden del día, qué es lo que vamos a hacer. Primero iniciaremos con esta conexión de aprendizajes, es decir, pensar en lo que vimos la semana 2, la semana anterior, y cómo esta se relaciona con los contenidos de esta semana número 3, que me parece es muy, muy importante que estemos muy pendientes. Creo que esta sesión es clave para los trabajos que hay que entregar y sobre todo pensando en la importancia de obtener las competencias que se están aquí presentando en este módulo. Es decir, las actividades que ustedes están encontrando en este módulo tienen una razón de ser, tienen una función que justamente busca adquirir unas competencias. En este caso, las competencias que se pretenden alcanzar tienen que ver con el poder entender el método científico, poder entender la investigación, resaltar su importancia y cómo ésta tiene una conexión con respecto a la sociedad. Sí, cómo es muy importante el poder entender que todo esto que tenemos, que todo esto que estamos viviendo, tiene un porqué y hay una razón, y que las cosas no se dan por casualidad o no se dan por obligación, sino o por arte de magia, que eso también sería otra forma de pensarlo, sino que tienen un proceso y que tienen un método. Y es muy importante que ustedes logren comprender justamente ese método y cómo eso influye en lo que somos ahorita como sociedad mexicana, como lo que nos está sucediendo con respecto de la pandemia, con todas estas herramientas tecnológicas que estamos revisando, con estos aplicaciones que nos permiten poder generar contenidos, con esta interacción que tenemos entre personas de todo el mundo, una interacción virtual y con personas de nuestro lugar, con personas cercanas, que al final todo eso ha llevado o ha generado algo, ¿no? Ha generado un resultado de mucho tiempo de historia, de muchos procesos, y eso hay que comprenderlo. Si ustedes quieren poder eh, adquirir conocimiento, es decir, si ustedes quieren aprender, pues es muy, muy importante que se entiendan justamente estos contenidos que estamos revisando. Y para entender los contenidos que estamos revisando, hay que entender las actividades y hay que hacerlas de la manera adecuada y
de cómo se están pidiendo, porque si no se hacen así, pues no tiene caso. No es el hecho de que estoy inscrito en un programa y que ese programa por arte de magia me va a dar los resultados y los beneficios. Aquí se tiene que trabajar, se tiene que pensar, se tiene que escribir, ¿sí? Por eso tan importante, aparte de los contenidos y las actividades que ya tiene la semana, este tipo de sesiones, que justamente lo que hacen es que nos permiten ver y conocer todo lo que está sucediendo en, en relación a adquirir estos conocimientos. Entonces, vamos a hacer la conexión del aprendizaje, que es fundamental, ¿no? Pensar un poco en lo que revisamos la sesión pasada, bueno, la semana pasada, los contenidos y las actividades que tenían que ser entregadas, que eran básicamente dos, que tenían la función de poder entender este método científico y cómo los avances han beneficiado y han traído justo lo que estamos viviendo en este momento a nuestra sociedad. Como les decía, no es casualidad. Entonces, en la primera actividad había que poder identificar cuatro avances científicos a lo largo del tiempo. Pero no es solo, no es cuestión de identificarlos nada más. Es cuestión de poder entenderlos, ¿sí? Poder entender la forma en cómo estos avances científicos, que para que se dé un avance científico tiene que haber un proceso de investigación, tiene que haber un razonamiento, tiene que haber un método que justo guíe, que vaya llevando y que vaya permitiendo lograr los resultados que se presentan, ¿no? Los resultados que se generan a través de todos estos pasos. Entonces, poder distinguir que nuestra sociedad ha avanzado y imaginen todo lo que tenemos con respecto a ese tiempo pasado, ¿no? Un poco les decía en la sesión pasada qué diferente hubiera sido que esta situación de pandemia hubiera llegado en otro año más tarde, más tarde, más bien más en el pasado. A ver, estoy recibiendo mensajes de que no me escuchan, me podrían confirmar las personas que están aquí en la sesión, si sí me están escuchando o no me están escuchando, por favor, para que yo pueda continuar o ver o resolver el problema. Ya se... Si me pueden escribir, sí, un poco cortado, pero sí. Ok, bueno, me escuchan un poco cortado. Puede ser el internet que está aquí difícil, pero bueno, espero me escuchen. Entonces, como les estaba diciendo, en esta situación de pandemia, ¿no? Si nos hubiera agarrado la pandemia en el 1990, pues evidentemente estaríamos viviendo una situación muy diferente. No podríamos conectarnos, no podríamos conectarnos como lo estamos haciendo ahora. Incluso el mismo prepa en línea CEP, pues evidentemente que no podría existir. Entonces, fíjense cómo estos métodos científicos, bueno, la tecnología, el avance de la tecnología, resultado del método científico, permite justamente
poder tener todos estos beneficios. Y entonces estos beneficios se vuelven un impacto a la sociedad. Cambia la sociedad automáticamente con todos estos cambios. Entonces, eso era lo importante que ustedes tenían que distinguir en la actividad pasada, no tanto el hecho de encontrar información y poner información en una diapositiva, ¿no? Y llenar la diapositiva y las presentaciones con mucha información. Eso realmente no es lo importante, porque justamente la información ahí está. Es decir, la información la tenemos en la internet y ahora está al alcance de todos. Antes no, antes era más difícil obtener la información. Como cuando no existía el internet, pues teníamos que ir a las bibliotecas a tener que buscar los libros o los artículos y era pues mucho más complicado, era más difícil poder investigar. Ahora no, ahora ahí está en el internet, lo buscas, tenemos ahí los buscadores y todo para poder encontrar toda la información que necesitamos, entonces es más fácil, pero aquí lo importante es cómo entendemos esa información, cómo la procesamos en nuestra mente, en nuestra cabeza. Por eso es que la actividad de la presentación con el Prezi tenía la intención de que ustedes pudieran acomodar y representar de una forma atractiva, de una forma interesante, utilizando las herramientas del Prezi, esta información que ustedes procesan y que ustedes entienden cómo a través de los años todos estos avances científicos han ido impactando a nuestra sociedad. De ahí era la otra actividad sobre la investigación cualitativa y cuantitativa. También muchos de ustedes copiaron y pegaron información como si fuera algo muy sencillo, ¿no? Y me parece que se privaron de esta intención porque cuando copian y pegan información se ve claramente cómo las palabras están rebuscadas y probablemente incluso sean palabras que ni siquiera hayan entendido. Entonces sí, como muy importante poder leer la información y poder colocarla, pero con sus propias palabras, adaptándola a su vocabulario o al menos definiendo la palabra que no entiendan, para que así manifiesten, pues que sí están entendiendo, porque no se trata, insisto, de copiar y pegar información. Eso ya está ahí, ya sabemos que el Internet tiene toda la información, eso ya lo sé, ya lo conozco. Y está bien, está padre que lo tenga. Ahora hay que usarla de forma adecuada. Entonces, pensar en una diferencia entre investigación cualitativa y cuantitativa. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Qué significa la cualidad y qué significa la cantidad? ¿Y qué tiene que ver eso en las ciencias sociales? ¿Cómo las ciencias sociales requieren de qué tipo de investigación? ¿Cuál es la investigación que les favorece? ¿No? Evidentemente a través de sus características, de sus ventajas y sus desventajas. Y ahí por ahí nadie me lo mencionó. Digo, no sé si no hubo investigación o se quedaron con lo plasmadito ahí, lo de afuerita, pero también existe la investigación mixta, que tiene que ver con lo cualitativo y lo cuantitativo, ambos en conjunto. Puede haber eso, puede existir. Y las ciencias sociales se presta justamente a hacer ese tipo de investigación. Pero bueno, creo que aquí lo importante es tratar de tener la conciencia de lo... Ahora sí ya me marcó que mi conexión es inestable. Supongo que se ha de estar cortando, pero bueno, pues no queda más que tener paciencia. Eh, ¿Qué les estaba
diciendo, tener conciencia de la investigación, de cómo hay que hacer investigación. Muy importante, no solo por ser científicos o por tener un trabajo de científicos investigadores, sino porque eso nos permite como sociedad poder evolucionar, ¿no? Poder mejorar. Y que justamente las actividades de esta semana están en función a eso, a poder hacer investigación, a poder pensar cuál sería la forma más adecuada de realizar investigación y cómo nos beneficia, sobre todo en este tema de ciencias sociales que estamos revisando, que es el tema de los derechos humanos. Algo que hay, digamos, un poco de carencia en nuestra sociedad, que me parece tiene que ver justo el no entender bien la raíz de los derechos humanos y todo este contexto que trae desde mucho tiempo. Es un tema así como la ciencia que ha evolucionado, ha cambiado y continúa actualizándose. Entonces, poder hacer investigación con respecto a eso me parece que nos va a dar una idea mucho más amplia. Si realmente quieres aprender de un tema, investiga. Eso es lo más importante. La mejor forma de aprendizaje es investigar. Bueno, vamos a seguir. ¿Cómo se hace la investigación en ciencias sociales? Y bueno, quiero que esto quede muy claro porque evidentemente esto es lo que ustedes van a hacer, lo que ustedes van a trabajar. Cualquier duda, por favor, escríbanla o si no, ahorita al final va a quedar el espacio para que me puedan decir sus dudas, pero es muy importante que lo comprendan porque si no, pues de nada sirve, van a estar mal en la actividad y pues qué caso tiene. Entonces pongan mucha atención. La investigación en ciencias sociales y bueno, en general, pero ahorita pues nos estamos enfocando en ciencias sociales, tiene que tener como estos rasgos muy específicos para poder cumplir con este método científico, ¿no? Con este proceso de investigación. Entonces es muy importante que ustedes conozcan y sepan esto. Primero que nada, regresar al módulo 5. En el módulo 5, que se llama argumentación, ustedes trabajaron la investigación directamente, el método científico en ciencias sociales. Entonces, un poco recordar eso, ¿no? Se los mencioné, incluso puedo decir que tengo alumnos que trabajé con ellos en el módulo 5, aquí actualmente. Y entonces hay que traer ese recuerdo con esto que vamos a trabajar, con esta actividad, que es la número 6. Entonces, ¿qué tiene que llevar una investigación en ciencias sociales? Bueno, primero que nada, la introducción. ¿A qué se refiere la introducción? Todo esto, todo lo que les voy a decir es escrito con sus palabras, no es copiado y pegado. Y si ustedes copian y pegan, la calificación será 0, es decir, no va a tener valor. Para mí no tiene valor algo que lo copias y lo pegas. ¿Por qué? Porque no son tus palabras. Es más, es plagio. Pero bueno, eso se supone que ya lo deberían de saber. Otra cosa que es fundamental e importante y que creo que pues en las actividades no es necesario que se lo estén diciendo,
pero pareciera que sí es necesario porque es algo que aún no queda como muy claro, es que tienen que poner sus fuentes de investigación siempre, sus fuentes de información siempre, no importa que la actividad no lo diga o no lo especifique, siempre. Eso ya es algo que está por hecho, ¿sí? Fuentes de investigación en todas las actividades que ustedes realicen. Sobre todo si son actividades de investigación, es decir, si te dicen ve y investiga sobre un avance científico, pues, evidentemente necesita una fuente de investigación, necesitas decir de dónde lo agarraste. Y ese lugar de donde lo agarraste tiene que ser un lugar confiable. Pero bueno, ahorita voy a entrar a eso. Entonces, introducción. Tienen que poner la introducción. ¿Qué lleva la introducción? Aquí no me interesa que sea hojas y hojas y hojas y hojas de información. Aquí no es la cantidad de información lo que importa. Aquí es la calidad de la información. Entonces, tú en la introducción vas a escribir lo más importante sobre el tema, ¿no? Lo que te parece a ti más relevante de forma general. Vas a mencionar qué es lo más importante sobre el tema que estás investigando. Esa es la introducción. No vas a especificar, no vas a definir, si vas a... Otra vez me está saliendo la conexión inestable. Espero que se estabilice. En la introducción no vas a explicar, pero sí vas a mencionar y sí vas a decir qué es lo más importante, qué es lo que se va a revisar, qué es lo que se va a ver. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué es lo que tú piensas con respecto del tema? Eso sí lo puedes poner en la introducción. Entonces, de forma breve presentas lo más importante, así como lo más general. Y mencionas de qué va a tratar tu trabajo. Entonces, esa es la introducción. De ahí vas a poner el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio? Eso que tú estás estudiando, esa cosa, que en realidad no es una cosa, pero así se le llama objeto de estudio, como para poder entenderlo. Por ejemplo, en la psicología, el objeto de estudio de la psicología sería el comportamiento, así muy a grandes rasgos, muy brevemente, el comportamiento que haces, ¿sí? ¿Cómo te comportas? Ese es el objeto, es como eso, ese tema, por así decirlo, ese concepto importante, eso es el objeto de estudio. En este caso, y bueno, me estoy adelantando con respecto a la investigación que tienen que hacer de la actividad 6, tendría que ver con definir los conceptos, por ejemplo, definir derechos humanos. Eso sería el objeto de estudio. Están estudiando los derechos humanos. Ahorita vamos a ver más específico la actividad 6, pero esto es como un repaso para poder entender a qué se refiere, ¿no? El objeto de estudio. De ahí viene el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es describir, es decir, explicar, contarme, cuéntame el contexto, ¿no? Cuéntame qué hay, cuéntame qué pasa, qué sucede, qué está sucediendo, por ejemplo, qué está sucediendo con los derechos humanos en la sociedad, ¿no? En la sociedad mexicana, ¿no? En la sociedad eh, específica, ¿no? En tu comunidad específica. ¿Qué está sucediendo con esos derechos humanos? Entonces, un poco me platicas con un lenguaje formal, con un lenguaje, pues, bien escrito, bien redactado, organizado, con argumentos, con ejemplos y razones que apoyen tu idea principal.
me explicas igual de una forma breve, no tienes que contarme toda la novela, pero sí qué hay con respecto al contexto. Y entonces ahí tú te preguntas algo, ¿sí? Te preguntas qué sucede con esos conceptos que definiste anteriormente. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con respecto a todo lo que me acabas de contar del contexto? ¿Cómo se manifiestan esos conceptos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿Cómo se pueden entender? ¿Cómo se pueden manifestar dentro de la sociedad, dentro de ese lugar? ¿Sí? Entonces, el planteamiento del problema, eso es lo que va a llevar. Defines el contexto y me das una pregunta. Esta pregunta es muy importante, que no sea una pregunta donde yo la pueda responder, o sea, el lector la pueda responder como sí o no. Por ejemplo, ¿se respetan los derechos humanos en México? Y yo contesto, pues sí, sí se respetan. O contesto, no, la neta es que no se respetan. Esas preguntas están mal hechas en investigación. Preguntas de investigación son preguntas incompletas. Aquí lo importante es no que tu pregunta no la puedas responder con un sí o con un no, sino que puedas explicar qué es lo que sucede con los derechos humanos, por ejemplo, con el tema que estás investigando. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cómo se manifiesta? Ese es el planteamiento del problema. Esa es la pregunta de investigación. Los objetivos es qué quieres tú alcanzar con eso. Es decir, qué quieres tú entender con ese problema, con esa pregunta, con la respuesta a la pregunta que vas a encontrar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué la quieres? ¿Para qué quieres esa respuesta? Esos son los objetivos. Los objetivos no es dar información. Un objetivo, dar a conocer a la población la importancia de los derechos humanos. Eso no es un objetivo de investigación, porque dar a conocer, eso sería un objetivo del planteamiento que hicieron en la semana 1. Eso sí, cuando tú tengas un plan de difusión, ahí sí, tu objetivo es dar a conocer los derechos humanos. Que los niños sepan que tienen derechos humanos, que los niños sepan que es un derecho humano, ¿no? Ahí sí, cuando hagas difusiones y cosas de esas, está bien. Pero en investigación, cuando vas a investigar, cuando tienes un objeto de estudio, cuando tienes un planteamiento del problema, tu objetivo no debe ser dar a conocer la importancia de los derechos humanos. Eso no es un objetivo de investigación. O que yo aprenda y yo conozca a los derechos humanos. Eso tampoco es un objetivo. El objetivo tiene que ver con esa pregunta que tú te estás haciendo y que tú quieres entender si se están violando los derechos humanos en tal sector. Entonces, tu objetivo es descubrir qué es lo que está sucediendo, por qué se está violando esos derechos humanos en ese sector de la población. Ese es tu objetivo, ¿sí? Tu objetivo es contestar esa pregunta. Entonces debe de tener un sentido y por lo tanto lo tienes que redactar de esa forma. ¿Sí? Por ejemplo, eh, ¿cómo sería un ejemplo? Porque evidentemente definir no tampoco es un objetivo, porque eso ya está, o sea, definir a los derechos humanos tampoco es un objetivo, porque eso ya está, ya lo sabemos, ya hay miles de investigaciones que definen qué son los derechos humanos, entonces eso no es tu objetivo, no es necesario que hagas eso, sino más bien es analizar, por ejemplo, analizar el
la violación de los derechos humanos en el estado de Tlaxcala, en la trata de personas del estado de Tlaxcala. Por ejemplo, eso sería un objetivo. Analizar, ¿sí? ¿Qué está pasando ahí en Tlaxcala con la trata de personas? Eso puede ser una pregunta de investigación. Digo, está muy redactada silvestremente, pero bueno, es como una pregunta, ¿no? Como empezar a entender, a ver, la trata de personas y derechos humanos. ¿Qué relación hay entre la trata de personas y los derechos humanos? ¿No? Por ahí podemos empezar a sacar muchas cosas. Y entonces tu objetivo sería analizar qué está pasando en Tlaxcala con respecto a eso. ¿Sí? O sea, tu objetivo tiene que ir en función, tiene que relacionarse con eso que tú te estás preguntando, con ese problema que tú quieres investigar. Ese es el objetivo o los objetivos. Las preguntas de investigación son justamente el planteamiento del problema, ¿no? Va junto al planteamiento del problema, que es este contexto. Las preguntas de investigación justamente lo que te van a decir, mira, es esto. Como les dije, no tienen que ser respuestas obvias ni conocidas de sí o no, porque el sí o no es pues muy tendencioso, ¿no? No se puede cumplir totalmente un sí, o no se puede cumplir totalmente un no. Entonces, las respuestas de sí o no, pues no nos sirven. Obvias tampoco conocidas, como les decía. O sea, yo voy a investigar sobre los derechos humanos. Voy a definir qué son los derechos humanos. Pues eso ya está a mil trabajos, ¿no? Esa es una respuesta obvia y ya muy conocida, ¿sí? Bueno, se responden con evidencia empírica. Empírica, ¿qué quiere decir empírico con respecto a lo que tú obtengas a través de la investigación, a través de la experiencia de la investigación? ¿Sí? Con lo que tú investigues te vas a ayudar y te vas a servir para responder esa pregunta. Su planteamiento y la indagación de la respuesta implica el uso de medios, y métodos también éticos, ¿no? Tiene que estar la ética a fuerza, siempre la ética, sobre todo en ciencias sociales, digo, la ética no la podemos dejar de lado. Y imagínense, en ciencias sociales que estamos investigando, nuestro objeto de estudio tiene que ver justamente con las personas, con la sociedad que está creada por las personas, entonces evidentemente la ética es fundamental. Deben de ser claras y concretas, ¿no? Preguntas bien redactadas, es una oración, insisto, no tienes que aventarte toda la letanía de la pregunta, es una pregunta concreta, clara, directa, la oración y ya. Y bueno, que busca evidentemente tener un resultado, pues. Importante. Bueno, aquí entramos en el punto de la confiabilidad, que es un poco lo que les estaba diciendo del copiar y pegar y ese tipo de cosas. ¿De dónde sacan su información? ¿De dónde están sacando la información? ¿Cuáles son las características de una fuente confiable? Estas están ahí en su semana en esta semana está ahí la información, tienen que leerla, ¿no? Una fuente confiable tiene instituciones que las respaldan, es objetiva, es decir, no hay una tendencia hacia un lugar u otro, es objetiva porque las personas que la brindan son personas especialistas dentro de esa área de conocimiento. Son claros, precisos y bien escritos. Si hay faltas de ortografía, si no se entiende lo que está diciendo, pues olvídalo. Tiene que ser vigente. No es lo mismo hablar de los derechos humanos en el 1800 que hablar de los derechos humanos en el 2000, ¿no? Y bueno, déjate el 1800, en el 1900
50, por ahí también. No es lo mismo. Debe de ser información pertinente, que sirva. Es decir, si yo voy a consultar este artículo de investigación y lo voy a utilizar en mi investigación, quiere decir que esa información es importante para lo que yo estoy investigando. Si no es importante, si no tiene nada que ver, adiós, no sirve, ¿sí? Y bueno, tiene información completa sobre el tema o el problema a investigar. Voy a ayudarme de la plataforma porque pues hay que usar los recursos y les voy a mostrar lo siguiente. Aquí en la sección de avisos, como les he dicho, es muy importante estarla revisando, conocer bien cualquier duda que tengan. Aquí pues les pongo yo los contenidos de la semana y todo eso, pero también les comparto información. Por ejemplo, esta semana les compartí este manual de citas y referencias, que es un manual que se utiliza en el módulo 5. Yo lo trabajo mucho en el módulo 5. Y bueno, ahora se los pongo ahí. Si no lo tienen, ahí lo descargan. Si ya lo tienen, perfecto, qué maravilla, qué bueno que lo tengan, es súper importante. Y pues trabajar con ese manual de citas. Sí se está viendo, ¿verdad? El manual de citas o no. O estamos en otro canal. Me pueden avisar si sí se está viendo en el chat. Pueden decir si se ve el manual de citas. Pueden decir sí, nada más. Sí se ve, perfecto, gracias. Bien, entonces tiene una introducción donde explica todo esto que les estoy diciendo, toda esta importancia y todas estas cuestiones. Perfecto, gracias. Qué bueno que ya me están avisando. Les explica para qué y por qué citar, qué tipo de citas, cómo son las citas y todo esto. Ustedes revísenlo. Plagio, obviamente les explica el plagio, de qué trata el plagio, cuáles son las formas de plagio, todo esto que es muy importante que les quede muy claro, lo que es la paráfrasis, que es un método justamente que tratamos de lograr, ¿no? Un poco que puedan poner con sus palabras toda esta información que están revisando, que pues eso es el chiste. Y las formas de citar y las formas de poner la referencia. Tenemos aquí unas 4 formas. La APA, que es, digamos, una forma muy común de citar en ciencias sociales. Parece que Prepa en línea CEP está prefiriendo utilizar la de Chicago. Pueden usar esta. Sí, mira, creo que aquí lo dice. Por su sencillez, retomamos el de Chicago. Aquí pone ejemplos de cómo citar en este formato. Poner entre comillas, poner, bueno, la cita dentro de una cita, el parafraseo, los cortes de la cita. Lo que pasa es que la cita es cuando tú pones información, ya sea textual. Entonces, si pones información textual, la tienes que poner entre comillas. Si parafraseas, ya no tienes que poner entre comillas, pero sí tienes que poner al final el nombre del autor, por ejemplo. Entonces, pues muy importante que tomen en cuenta eso, ¿no? Señalar la fuente de cada cita es indispensable. Es decir, de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, aquí está poniendo, aquí al pie de página, por ejemplo, está poniendo el ejemplo, ¿no? La nota al pie, entonces ahí ya tienes cómo
se hace la referencia de eso que estás citando. Muy, muy importante que lo haga. Microsoft Word tiene una opción, si le das clic aquí te va a llevar, aquí también es un video que te va a llevar cómo poder citar en los documentos de Google, por ejemplo. Entonces, este manual creo que te va a servir, el registro de las fuentes, cómo se deben de poner las fuentes adecuadamente, porque también luego me ponen la liga nada más y eso pues está muy mal, o sea, no es poner la liga nada más. Porque además si pones la liga seguramente es una fuente que no es confiable. Entonces fíjate cómo hay un nombre del autor, hay un título, hay un lugar, hay una colección, ¿no? Que es como la institución, por ejemplo, aquí dice la UNAM, que es lo que lo respalda. Eso es muy importante, tener estas instituciones que respalden a lo que estás citando. De esta forma es citar correctamente. Si tú nada más me pones la liga, pues está mal. Entonces descarguen, por favor. Miren, aquí está completo. Aquí ya pone el URL. Las fuentes publicadas en Internet deben señalar el vínculo y la fecha de consulta. Por ejemplo, tenemos el apellido de los autores, bueno, nombre de los autores, título, el lugar del documento. Estamos indicando que es en línea, estamos indicando el país y aquí sí ya se pone la liga. Entonces, sigan por favor ese manual. Y otra cosa que les puse, que esto me lo brindó una tutora, la verdad es que le agradezco mucho. También se los puse. Aquí está. Buscadores académicos. ¿Qué significa buscadores académicos? ¿En dónde pueden buscar la información? Eso creo que sí lo tengo en la presentación. Pero bueno, ahí está. Esta imagen que están viendo aquí son buscadores académicos donde pueden encontrar información de fuentes confiables, no información en blogs y Wikipedia y esas cosas que no son confiables. Entonces, esta imagen está en su foro de novedades, en su foro de avisos, ahí la pueden revisar. Por ejemplo, Cielo es un lugar de publicaciones científicas, de revistas científicas, Dialnet también, el Google Scholar, que también tiene muchas, es Google Académico, Redalic, también son revistas. Ahí pueden buscar mucha información que es confiable. Espero que lo utilicen. ¿De qué trata la actividad 5? Ya vamos con las actividades para que preparen sus preguntas y todo. Se llama confiabilidad de las fuentes, por eso es que lo mencioné. Ahí mencioné las características de la confiabilidad. Ustedes tienen que hacer un cuadro comparativo, así como el que hicieron un poco, bueno, el que hicieron en la actividad anterior era más un cuadro comparativo de ventajas y desventajas. Aquí más bien es un cuadro explicativo en donde tienen que poner cuáles son las características de la confiabilidad en las fuentes de información y cuáles son las fuentes de información que no son confiables, ¿no? Un poco haciendo esta comparación y explicándolo. Escríbanlo con sus palabras, se los acabo de mencionar, ahí lo tienen en los contenidos de Prepa en línea C, piénsenlo y redáctenlo. Investiga 4 fuentes confiables, aquí también vas a hacer otra tabla en donde investigas 4 fuentes confiables, utiliza estos recursos para buscar esas 4 fuentes confiables sobre los derechos humanos
y la diversidad cultural. Esos dos temas o esos dos objetos de estudio van a ser los que van a utilizar en la actividad siguiente, en la actividad 6. Así que les recomiendo que esto lo hagan bien. Investiguen 4 fuentes confiables que hablen de los derechos humanos, que hablen de la diversidad cultural. Traten de pensarlo, ¿no? Con respecto a la situación, problema que puedan identificar en su comunidad para que la utilicen en la actividad número 6 y las pones en una tabla, ¿no? Pones la fuente así bien citada, bien puesta. Hay algunas, incluso en estos, algunas opciones que te dan estos buscadores que hasta ya te dan la fuente hecha, ya te dan la fuente construida. Así que busquen. Entonces en la tabla van a poner la fuente con el autor, la institución, el título, la fecha, el URL. Y del otro lado vas a decir, esta fuente es confiable porque habla de tal cosa, ¿no? Porque cumple con tales características, ¿no? Por eso es confiable. Entonces, ahí pones. Al final vas a explicar por qué es importante consultar fuentes confiables, vas a hacer una reflexión sobre eso y, bueno, en este caso, en relación a los derechos humanos, porque es importante utilizar fuentes confiables con respecto a los derechos humanos, súper importante, y vas a reflexionar sobre una problemática que se presente en tu comunidad con respecto a la violación de los derechos humanos y cómo promoverlos. Explícala con lo investigado, ¿no? Hacer como esta relación en donde tú dices, bueno, en mi comunidad pasa esta cosa, ¿no? Pasa tal cosa con respecto a los derechos humanos que no se están respetando de forma adecuada. Entonces, es muy importante promover derechos humanos, ¿no? Y entonces, con las fuentes de información que investigaste, que revisaste, ahí escribes con tus palabras, igual de forma breve. No quiero que me copien y peguen información, no quiero miles y miles de palabras y oraciones y párrafos. Eso no interesa. Lo interesante es cómo tú lo pensaste aquí en tu cabeza. Eso es lo importante. Entonces, con tus palabras, un párrafo breve, nada más. Aquí, ahora sí viene la actividad integradora 6, que esa sí está más pesadita. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer en la actividad integradora? A ver, dice Erika, cuando se menciona la palabra comunidad, ¿se refiere a municipio o estado? Exacto, municipio, estado, a lo que tú creas conveniente, ¿no? A tu municipio, puede ser a tu estado, a tu ciudad, a lo que a ti te parezca y lo que puedas encontrar y relacionar el tema de los derechos humanos con lo que está sucediendo. Entonces puede ser municipio, puede ser estado. No hay restricción en ese sentido. En un procesador de textos integra lo siguiente, utilizando las fuentes de información de la actividad pasada. Ahí está, súper importante la actividad pasada, no la dejen. Vas a poner portada, logo de Prepa en línea CEP, nombre, grupo, facilitador, fecha de entrega, bueno, todos estos datos que ya los sabes, ya has venido trabajando con ellos. Vas a escribir una introducción, insisto, no se trata de aventar y aventar información. Acuérdate que la introducción contextualiza, explica de qué va, de qué trata esto que estás hablando. Obviamente menciona los derechos humanos, obviamente menciona la diversidad cultural, obviamente menciona tu municipio o tu estado y cómo se relaciona una cosa con la otra. De ahí vas a escribir tu objeto de estudio que tiene que ver con estos dos, que son los derechos humanos y la diversidad cultural, más tu comunidad, que donde expliques de qué trata, así como muy específico, de qué tratan los derechos humanos y la diversidad cultural en tu contexto. Esto, introducción y objeto de estudio, es algo que va muy, muy de la mano, ¿no? Acuérdense redactarlo con tus palabras. De ahí viene el planteamiento del problema. Me vas a describir la situación. Esto ya se los mencioné. Cuéntame el chisme, ¿no? Cuéntame qué es lo que pasa. De una forma formal, no de una forma informal o chismosa, sino de una forma formal.
pero pues para enterarme de la situación, ¿no? Y genera las preguntas, genera aquí en el planteamiento del problema, me describes la situación, me cuentas el chisme y de ahí me generas las preguntas de investigación, ¿sale? Ahí eso va junto. Después ahí sí ya me redactas los objetivos, ¿no? Un poco lo que les dije. Acuérdense que los objetivos van conforme a la pregunta de investigación. Es decir, ¿qué me quiero enterar o qué quiero saber yo con esta pregunta de investigación? ¿Por qué me la estoy preguntando? Ese sería mi objetivo. ¿Sí? ¿Por qué me lo estoy preguntando? De ahí, justificación igual con tus palabras brevemente, razones por las cuales es importante tu investigación, porque es importante respetar, promover los derechos humanos, pensarlos en tu comunidad, en lo que está pasando en tu estado o lo que está pasando en tu municipio, porque es importante. Creo que ahí puedes sacar y explicar mucho verdaderamente. ¿Cuántas preguntas de investigación tenemos que poner? Dice Adriana. Eh, si la haces bien, con una es suficiente, pero que sea una pregunta bien hecha. Puedes poner 2 o 3, ya que te puedes preguntar varias cosas, pero tienen que estar bien hechas, ¿sí? O sea, tampoco no se trata de hacer muchas preguntas de investigación. De hecho, lo ideal es que sea una pregunta, pero que sea una pregunta importante, ¿no? De ahí a lo mejor poder sacar preguntas que complementen esa pregunta inicial, ¿no? Pero en sí, con una pregunta que esté bien hecha, con eso es suficiente. Delimitación espacial es justamente lo que vas a escribir con respecto a tu comunidad, ¿no? Si elegiste tu estado, entonces delimita, explica, es mi estado que tiene tanta población, ¿no? Que tiene tantas situaciones, cuestiones, ¿no? Como que lo vas delimitando geográficamente. Aquí tampoco no es mucha información, solo es mencionar, ¿no? Por ejemplo, la población, a lo mejor si estás hablando de la violación de los derechos humanos en los niños, mejor poner la demografía de los niños, ¿no? O si es de las mujeres, de la cantidad de mujeres que existe, ¿no? Que hay, que habita en ese lugar. De ahí la población, bueno, es lo que ya le estaba diciendo, la cantidad de personas, eh, bueno, cantidad de personas que participarán en la investigación se refiere a qué es lo que estás buscando o en dónde representa, ¿no? ¿Cuál es lo representativo? Por ejemplo, si elegiste el Estado, bueno, lo que les estaba diciendo de la parte del Estado. En el marco teórico, lo que vas a hacer es que me vas a poner esas 4 fuentes de información y vas a explicar brevemente cada una y ya, con eso es suficiente. Y finalmente, la metodología, vas a definir qué tipo de información, qué tipo de investigación, perdón, vas a utilizar, ¿no? Ya sea cualitativa o cuantitativa. ¿Cómo le vas a hacer? Por eso es que es muy importante tener en claro, por eso es lo que tenían que revisar la semana pasada, cuál era la información cualitativa y cuál era la investigación, perdón, cuantitativa. Entonces, al final, en el punto 10, explicas, voy a hacer una investigación cualitativa ya que requiere, por ejemplo, en la población, ahí es donde podemos hacer la relación. Desde aquí, desde la población, tú ya tienes que tener muy claro qué tipo de metodología vas a utilizar. Por ejemplo, si es una metodología cualitativa, evidentemente tu población se va a reducir muchísimo. Pero si es cuantitativa, puedes tener una población más amplia, ¿sí? Ahí ya tiene que ver dependiendo de las características y el tipo de metodología que tú quieras hacer. Por eso es que dice, población es definir la cantidad de personas que participará en tu investigación. Tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con lo cualitativo o lo cuantitativo. Lo mejor lo cualitativo es voy a entrevistar a una persona o voy a entrevistar a 5 personas.
y ya con eso voy a hacer mi investigación. O cuantitativo, voy a investigar a 100 personas, voy a poner encuestas para 100 personas. Entonces ahí es donde ya estás definiendo la población. ¿Sí? A eso se refiere con la cantidad de personas que van a participar en tu investigación. Entonces, en la delimitación espacial sí estaba yo correcto, la parte geográfica de tu estado o de tu comunidad, ¿no? La cantidad de personas que lo habitan, la cantidad de mujeres o la cantidad de niños o la cantidad de hombres o la cantidad de lo que tú estás investigando con respecto a los recursos, a los derechos humanos. Y la población específicamente ya tiene que ver con si vas a ser cualitativa o vas a ser cuantitativa. Acuérdate que una de las principales características es que una investigación cualitativa va dirigida a pocas personas y una cuantitativa a muchas. Margen moderado, orientación vertical, la fuente, o sea, el tipo de letra tiene que ser el Calibri, 12 puntos, el título en 14, si se lo ponen mayor puntos, pues evidentemente van a perder puntos de calificación. Subtítulos, negritas, 14, interlineado a 1.5 y pongan las notas del texto, ¿no? Como les lo revisamos ahí en el manual. De ahí recomendaciones, conéctense lo más seguido, no copien ni peguen información, utilicen fuentes confiables, pongan sus fuentes de información, escriban con sus propias palabras, revisen el manual de citas, hagan sus actividades poquito a poquito, pasito a pasito, tienen pues toda la semana básicamente, entiendo que tienen muchas otras actividades, no me refiero a eso, sino que encuentren el tiempo en donde puedan hacerlas poco a poco, porque sí son actividades, pues, importantes que tienen que pensar. Acuérdense, no es atascar de información, esa no es la intención, pero sí deben de poner cosas importantes. O sea, tampoco no es no poner nada, ¿verdad? No exageren en el otro sentido, sí tienen que escribir. Llegamos al momento de dudas, así que adelante, si quieren abrir el micrófono, si quieren chatear, díganme, a ver, les escucho. ¿Qué dudas tienen? ¿No hay dudas? ¿O no se animan? Por el chat si quieren, no hay ningún problema. Dice Erika, buenas noches, profesor. Entonces podemos decir que desde la actividad 5, las 4 fuentes deben ser fuentes confiables, fuentes bien hechas, sí, efectivamente. Las mismas de la actividad 5, utilícenlas en la actividad 6. Sí, ya vayan pensándolo, especificando sobre cuál es el tema. Digo, aquí lo está poniendo derechos humanos, diversidad cultural. Ya ustedes pónganle ahí lo que les interese de su comunidad, lo que les llame la atención. La actividad 5 hay que poner portada. En todas las actividades se pone portada, por favor, no lo olviden. En la 6 lo especifica más por el tipo de formato, ¿no? Como que pone pues un tipo de formato más riguroso, por así decirlo, por eso es que especifica el tipo de portada, ¿no? Que haya una portada más bien, pero en realidad en todas sus actividades siempre póngale portada. Igual la actividad 6 no menciona, bueno, sí dice que pongas las fuentes de información, pero vaya, si no lo dijera, hay que poner las fuentes de información. Bien, ¿qué otra duda tienen? Aprovechen. Este es el momento clave, claro, interesante.
Dice, ¿de cuántas líneas es la actividad de la tabla 5? Bueno, no hay número de líneas en específico, más bien es que puedas tú identificar. Van a ser dos tablas ahí en la actividad 5. Dos tablas. La primera es la de las fuentes confiables, cuáles son características de fuentes confiables y fuentes no confiables. Entonces, las que ustedes identifiquen, ahí yo les acabo de mencionar por lo menos unas 6, por lo menos, entonces, más o menos. Y la otra tabla, pues sería de las 4 fuentes de información, un poco haciendo la comparativa o la referencia de por qué son fuentes confiables. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tienen? ¿4 fuentes de cada una o 4 por todas? 4 por todas es la respuesta correcta. 4 fuentes de información es lo que tienen que obtener. Confiables. Si no son confiables, no vale. 0. 0, no vale. 4 fuentes confiables. Exacto. Tabla 1, se ponen las características de las fuentes confiables y no confiables. Y en la tabla 2, ahí serían ya los ejemplos, que serían esas 4 fuentes y pones confiable porque son fuentes confiables. Digamos que los ejemplos van en la otra tabla, por así decirlo. No me pongan ejemplos de fuentes no confiables. Eso no lo necesito. Eso es muy fácil. Muy fácil obtenerlo. No me pongan ejemplos de fuentes no confiables. Solo escríbanme cuáles son características de fuentes no confiables. Así de sencillo. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tienen? O si ya no tienen preguntas, también pueden escribir. Ya no tenemos preguntas. Y con eso terminamos. Mientras me escriben si ya no tienen preguntas o si tienen alguna otra pregunta y me la escriben. Agradezco mucho su asistencia y su participación. Adriana, Jacqueline, Erika, muchas gracias por estar aquí, estar participando, por las buenas noches y todo. Yael, igual forma, por unirte a la sesión. Gabriela, también, muy buenas noches y muy agradecido. Xochitl, de igual forma, muchas gracias. Y creo que ya mencioné a todas las personas que se conectaron el día de hoy, que me hicieron el gran favor de participar, de darme sus dudas, de estar aquí presente conmigo, acompañando. Erika pone, bueno, en mi caso creo que ya no hay dudas, de verdad gracias por explicar todo muy específico, le agradezco, se me ha hecho un poco difícil, pero le echaremos ganas. Sí, Erika, tienes toda la razón, esto es difícil, no es fácil. Y no crean que es fácil, porque a veces hacen las actividades creyendo que es fácil y no lo es. No es fácil, esto es pensar, pensar, pensar y estudiar, es estudiar, lo siento, prepa en línea es así, cuando te metes a una cosa de estas, no es por el simple hecho de estar, ya quiere decir que aprendiste. Es verdaderamente estudiar. Entonces, no es fácil, poco a poco, vayan haciendo las cosas, lean la retroalimentación. Si no entienden la retroalimentación que les pongo, escríbanme y díganme, por favor, sé más específico, no entiendo, o cómo le hago, qué hago. Y con eso van a aprender más. Poco a poco, vayan despacio, no quieran todo ya saber y que
ya me la sé y que está muy fácil investigar, porque no es cierto, es difícil, es muy difícil, efectivamente. Erika, tienes toda la razón, es difícil. Entonces, poco a poco. Adriana, no, ya no hay más dudas. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues con esto terminamos. Cualquier duda me la escriben en la mensajería y con mucho gusto se las contesto. Y si necesitan y requieren más, podemos hacer otra sesión. Yo no tengo ningún problema en ese sentido. Para mí sí es importante que quede todo esto muy claro. Bueno, les deseo que tengan una excelente noche, una excelente semana, mucho éxito y a estudiar, no queda de otra. Bye bye.